Dios te bendiga y bienvenido al día número 78 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado en este día a leer la palabra juntamente conmigo. El día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Jueces capítulo 4, 5 y 6. Son tres capítulos que nos corresponde el leer el día de hoy. Así que vamos a estar leyendo la traducción Nueva Traducción Viviente de la Biblia, para que te puedas conectar y seguir la lectura. Amén. Y antes de comenzar, vamos a orar, pidiéndole a Dios que Él sea ministrando a cada una de nuestras vidas a través de su palabra el día de hoy. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, en este día que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, a través, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vamos a leer así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces capítulo 4. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sisara, que vivía en Aroset Goim. Sisara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sisara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sisara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber, el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Sedes. Cuando le dijeron a Sisara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sisara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió a las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sisara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sisara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sisara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sisara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: entre en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no.
pero cuando Sisara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sisara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sisara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Jueces capítulo 5. Ese día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo los siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes. Presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor. Tocaré música para el Señor Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste en los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballos, y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak. Llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megiddo, pero no se llevaron tesoros de plata,
Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sisara. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo. El galope resonante de los poderosos corceles de Sisara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Heber el Ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sisara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sisara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sisara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sisara y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sisara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Jueces capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir a los dioses de los amorreos culto, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer.
Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió: Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una orilla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que le enfrentaba: ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él?
Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel, cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a los guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Aleluya. Vemos dentro de estos 3 capítulos, empezando con el capítulo 4, esta historia recurrente dentro del pueblo de Israel, donde constantemente ellos le fallan al Señor. Y Dios le toca levantar un juez, a una persona que lidere al pueblo a través de una temporada, y dentro de esa temporada el pueblo permanece dentro en honrar a Dios y seguir las instrucciones, pero después de ese tiempo, cuando ya no hay un juez, el pueblo fácilmente se desvía de las instrucciones de honrar a Dios, de permanecer en el Señor. Y vemos en Jueces capítulo 4, que nos dice la palabra de Dios que después de la muerte de Ahod, el último juez mencionado en el capítulo 3, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y como resultado o consecuencia de cada vez que el pueblo hacía lo malo, lo incorrecto, aquello que no agradaba a Dios, Dios permitía que los enemigos de ellos tomaran ventaja de ellos. Dios no los defendía, Dios permitía que estos pueblos los oprimieran. Y cuando entonces el pueblo ya no aguantaba en sus fuerzas aquello, entonces ellos clamaban, entonces ellos volteaban sus rostros al Señor y clamaban por la liberación de ellos, que Dios trajera esa liberación a ellos, ¿verdad? Y en el capítulo 4 vemos nosotros específicamente que Dios levanta a una mujer siendo juez. Y creo que culturalmente y dentro de la iglesia, esta relación entre el hombre y la mujer es una de lo que la mujer puede hacer o no debe hacer. Creo que ha sido un tema, algo en muchas ocasiones político, en muchas ocasiones algo complejo, en lo que donde nosotros queremos ver, bueno, donde se quiere entender hasta dónde una mujer puede, hasta dónde una mujer debe de poder tener autoridad y una mujer no puede tener autoridad dentro de la iglesia.
Pero una de las cosas que nosotros, muy aparte de eso, podemos nosotros analizar y estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios mismo hizo a través de las mujeres en la palabra, ¿verdad? Y Jueces capítulo 4 es uno de los pasajes ejemplares donde vemos nosotros que en un momento de desolación en Israel, en un momento donde no había liderazgo en Israel, Dios levanta a una mujer como profetisa y como juez sobre Israel. Ella era quien los juzgaba, ella era quien estaba en una posición de como de gobernante. Ella estaba gobernando sobre Israel. Ella tenía una posición de autoridad sobre el pueblo de Israel, tanto al punto que vemos nosotros que ella manda a llamar al capitán del ejército de Israel, a Barak, y le da instrucciones de parte de Dios, le da palabra de parte de Dios. Vemos que de la misma manera como Dios ha usado a hombres a través de la palabra, Dios también le ha delegado dones y talentos a las mujeres, y vemos también que Dios delega también autoridad sobre mujeres también, que Él escoge y que Él llama en momentos de dificultad. También Él levanta también a la mujer en momentos de dificultad para que se paren la brecha, tal como lo vemos aquí con Débora, esta mujer, en el momento de desolación en Israel. Ella fue la que Dios usó para poder juzgar y gobernar y llamar al pueblo de Israel a que se levantara en contra de sus enemigos. En otras palabras, creo que no hay una excusa para cada uno de nosotros delante de Dios el hacer lo correcto para con Dios. A pesar de lo que veamos a nuestro alrededor, el alrededor de Débora no se miraba bonito. Muchos en Israel le habían dado la espalda a Dios y adoraban a estos dioses ajenos. Como vemos más adelante en el capítulo 6, donde Dios tiene que levantar a este otro hombre, a esta otra persona, para que haga la obra de Dios, para que liberte al pueblo también. Pero lo primero que le pide es de que él vaya y y quite aquellos altares a Baal y a Acera, a estos dioses ajenos. Y vemos, bueno, en Jueces capítulo 5, a Dios obrando a favor de Israel, y vemos que Dios usa a ese instrumento, a Débora y a Jael, para darles la victoria. Dios usa a quienes, dice la palabra de Dios, que de lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, en otras palabras, mientras nosotros estemos dispuestos a hacer la obra de Dios, a someternos, a ser obedientes, Dios puede usar nuestras vidas para que su nombre de Él sea glorificado. Para que el nombre de Él sea glorificado, que cuando otros no se paren en la brecha, para que cuando otros no estén haciendo lo correcto, pero nosotros sí, vamos a encontrar gracia y favor ante los ojos de Dios, y Él va a usar nuestras vidas para que su nombre de Él sea glorificado. Y vemos esto a través de estos capítulos que acabamos de leer. Lo vemos en la vida de Débora, de Jael, lo vemos en la vida de Gedeón, que Gedeón, cuando Dios se le presenta, el ángel de Jehová se le presenta, le dice que vaya y haga esto. La primera respuesta de él es: pero Señor, yo soy el menos importante de mi familia, y mi familia es la más pequeña de los de Manasés. Señor, ¿quién soy yo? Yo no puedo, yo no tengo las cualificaciones. Pero Dios no está buscando cualificaciones, Dios no está buscando un status quo, Dios no está buscando a los sabios, Dios no está buscando a las personas que pudiéramos decir políticamente correctas.
Dios está buscando a aquellos que estén dispuestos y que se estén guardando y que sean íntegros para con el Señor, que sean obedientes a la voz de Dios, que aun a pesar de tu miedo, de tu temor, de las circunstancias que te rodeen, tú en fe te vas a mover, vas a obedecer, vas a continuar, vas a caminar, vas a ser ejemplo a los demás a pesar de, tal como lo vimos con Débora, con Jael, con Gedeón y aún Barak, ¿por qué no? Barak, humildemente podemos ver que él recibió aquella palabra de parte de una mujer. No se entrepuso a decir él quién tú eres, quién tú te crees. Yo soy un hombre, yo soy un general. No, él fue muy humilde. Fue un hombre muy sabio en reconocer que Dios estaba usando la vida de Débora para exhortarle a él a que se moviera, a que hiciera, a que accionara a favor del pueblo de Israel para la gloria y honra de Dios. Estuvo él dispuesto, él también para que Dios se glorificara a través de su mando con en el ejército de Israel. Amén. Así que vemos nosotros, hay tanto de qué hablar en estos capítulos. Vemos esa relación, ¿verdad?, de la mujer y el hombre en el Antiguo Testamento, en estos momentos históricos en los cuales Israel se estaba estableciendo en la tierra prometida, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, ese ciclo continuo del pueblo de Israel donde caían en pecado, donde se alejaban de Dios, vuelven y hacen lo malo una y otra vez. Y en el capítulo 5 vemos ese cántico que nos da un poco más de detalles sobre todo lo que está sucediendo en Israel. Y vemos a la vez también resaltado esas acciones de Débora y de Jael. Y en Jueces capítulo 6 vemos una vez más, ¿verdad? Este ciclo volverse a repetir, donde Israel peca en contra de Dios y a raíz de ello, por 7 años, este pueblo madianita está oprimiendo al pueblo de Israel. Lo oprime por 7 años, dice la palabra de Dios, al punto de que el pueblo de Israel, cuando estaban en la tierra de abundancia, ellos estaban muriendo en la tierra de abundancia, de hambre. Estaban ellos aguantando hambre porque por aquellas puertas abiertas, por decirlo así, en sus vidas no estaba allí el favor de Dios. Sabes, tú puedes estar en la tierra donde fluye leche y miel, pero si Dios no está contigo, no vas a tener bendición. Mientras nosotros deshonramos a Dios en nuestras vidas, donde nosotros hacemos lo malo delante de Dios, no va a estar la bendición de Dios sobre nuestras vidas, desafortunadamente. Esa es la consecuencia de nuestras propias acciones. Y lo vemos aquí repetirse una y otra vez a través del libro de Jueces. Y vemos que este hombre llamado Gedeón, yo sé que en otras versiones se describe a Gedeón como un joven porque era el menor, especifica él que era el menor de su casa, el de menos importancia, lo describe en la traducción, en esta versión, nueva traducción viviente. Y vemos, ¿verdad?, de que Dios se le presenta a Gedeón. Él estaba trabajando, él estaba accionando, porque a pesar del hecho de que los madianitas llegaban y saqueaban todo, pero vemos a Gedeón tomando acción, intentando él esconder las raciones aquello que él había trabajado arduamente porque podemos pensar y decir, otro pudo haber dicho, bueno, ¿para qué trabajo? Bueno, ¿para qué hago tanto? ¿Para qué me esfuerzo? Si al final del día, como quiera, va a venir el enemigo y va a saquear. Pero no vemos que esa era la actitud aquí de Gedeón. Gedeón, al igual como Débora, como Jael, y Barak, una vez que fue exhortado, vemos de que él
accionaba. Estaba haciendo él lo que estaba dentro de sus posibilidades para poder vencer en cierta manera al enemigo. Y vemos que en el momento de su trabajo, de su harto trabajo, se le presenta el ángel de Jehová y le da a él, le da la palabra de que él irá delante de él, que le iba a dar la victoria. Pero primero, antes de todo, vemos nosotros que Dios le dice a Gedeón: ve y derrota, ve y quita esos ídolos que están en Israel, en la casa de tu padre. Y podemos ver, ¿verdad? Aún la respuesta, la reacción del pueblo de defender a aquellos ídolos. Y creo que la respuesta del papá de Gedeón, Joás, al pueblo enojado, ¿verdad? Es, bueno, si tan terrible fue lo que hizo Gedeón, que se defienda a Baal. No hay necesidad de que ustedes defiendan su honor. Y ver de que a pesar de que acababan ellos de pasar 80 años en paz después de Débora, vemos que por 7 años habían estado oprimidos, y dentro de esos 7 años o tal vez un poco más, ellos se habían apartado del Señor y estaban defendiendo el honor de otros ídolos de otras naciones. ¿Hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel? Y vemos, ¿verdad?, la gracia y el favor que tenía Gedeón para con Dios por su obediencia. Y Dios es un Dios bueno, porque aún a través de nuestras inseguridades, de nuestro temor, Dios en su misericordia, Él habla a nuestras vidas. Él nos anima, Él nos abraza, nos sustenta, nos sostiene. De la manera como vemos nosotros la paciencia que tuvo con Gedeón, donde Gedeón una y otra vez pide a Dios confirmación: Señor, por favor, confírmame, porque yo no quiero hacer esto en mis fuerzas, Señor. Yo no quiero ir. Y entiendo completamente a Gedeón, me puedo poner en los zapatos de Gedeón, pero vemos, para la gloria y honra de Dios, que Dios responde. Y Dios es fiel, y aún y en medio de la guerra Dios no dejó abandonado ni a Barak ni a Gedeón. Aleluya. Así que una y otra vez estamos viendo constantemente a través del libro de Jueces ese ciclo del pueblo de Israel, donde a pesar de que tienen ellos consecuencias de sus acciones, aún así no aprenden. Pero recordemos de que todas esas naciones están viviendo entre medio del pueblo de Israel. También como resultado y consecuencia del hecho de que ellos no habían expulsado estas naciones cuando Dios les había dicho de que expulsaran que expulsaran desde el principio esas naciones. Ahora esta es la consecuencia que ellos están viviendo. Así que cuando Dios nos pida expulsar completamente de nuestras vidas ciertas cosas, es mejor que lo hagamos, porque van a haber consecuencias más adelante de las cuales no van a traer bendición a nuestra vida, sino que van a ser una tentación constante para desviarnos del camino del Señor. Aleluya. No. Muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Gracias por conectarte el día de hoy. Y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.